Como seres humanos necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos socializar, interactuar con nuestros congéneres y buscamos participar en grupos afines a nosotros, a nuestros hobbies, a nuestras ideologías, a nuestra manera de concebir el mundo. Ser aceptados y reconocidos por los otros es origen y causa de tantos bienes como de tantos males, como al parecer ocurre siempre en todo lo que tiene que ver con el ser humano y ese círculo vicioso de las dicotomías del bien y del mal, de esa organización universal de los contrarios. Toda ley de atracción lleva implícita en ella la ley de la repulsión. De todo esto son un buen ejemplo las redes sociales. Un escenario privilegiado del estudio del comportamiento humano para esas mentes inquisidoras de conductismo operante y neuromarketing. Aunque el común de los mortales consideramos las redes sociales como una extensión de nuestro ser, de nuestro pensamiento, una vitrina al mundo para mostrarnos, una tribuna desde la que expresarnos o un palco exclusivo para observar a los demás y alimentar nuestra curiosidad, a veces insana. En esa extensión de nuestras vidas encontramos lo mismo que podemos encontrar en la realidad material de nuestra existencia, depredadores incluidos. Sin embargo, tomamos menos precauciones y nos abrimos sin protección, en muchas ocasiones, a personas desconocidas a las que las plataformas llaman amigos, cuando en la vida real no les abriríamos la puerta de nuestra casa, no les dejaríamos entrar. En Internet, en la vulnerabilidad de las redes sociales, existen redes de captación especializadas en reclutar a personas para sus fines aviesos. Es una realidad y su tasa de conversión es mucho mejor que la de la mayoría de tiendas online que nos podemos encontrar en Internet, porque justamente les dejamos entrar en nuestra casa virtual, en nuestra mente, en nuestro corazón. Lobos vestidos de cordero esperando al rezagado, al triste, al inadaptado, al que no encuentra su lugar en el mundo. ¿Y a quién ataca siempre el depredador? El depredador atacará siempre al miembro más joven, solitario. El depredador ataca al desvalido, al que no se protege. De todo esto hablamos hoy en Voces con un experto en comunicación, como es Juan Ramón Lucas. Juan Ramón nos presenta Agua de Luna, su segunda novela que aborda la captación de una joven inteligente, sensible y curiosa por una red perteneciente a la Daula. Una historia conmovedora, dura, con un ritmo trepidante, un ejercicio de análisis pulcramente documentado que va seduciendo al lector sin que se dé cuenta, hasta que lo envuelve en la trama de la novela con el sobrevuelo incesante de los porqués, el cómo, de la incertidumbre y el miedo terrible de perder a una hija para siempre. Juan Ramón nos atrapa como lo hacen esas redes, página a página, poco a poco, en esa realidad virtual al servicio del mal que es tan real como los cientos de jóvenes captados cada año en sus garras. Como sabéis, el programa Voces puede escucharse en YouTube, en iVoox, en Google Podcast y otras plataformas de podcast, así como directamente en bitácora.club. Muchas gracias, como siempre, por escucharnos. Os dejo ya con la entrevista. Estamos en Voces hoy con un gran periodista, tanto de prensa escrita como de televisión, radio. Actualmente es el director del programa La Brújula en Onda Cero. Imagino que ya todos sabéis de quién estoy hablando. Bienvenido, Juan Ramón Lucas. Hola Lorena, bien hallada, muchísimas gracias por pensar en que yo podía hoy aportar algo a tus lectores, pero te lo agradezco enormemente. Puedes aportar y mucho, y lo vamos a ver a lo largo de esta pequeña conversación que vamos a tener. Juan Ramón, toda una vida dedicada a la comunicación y ahora te adentras por segunda vez, en este caso, con Agua de Luna, el nuevo libro que acabas de sacar de la mano de Espasa, en el mundo literario. ¿Qué te aporta esta dimensión? Es una forma de expresarme que he intentado muchas veces desde hace mucho tiempo. Yo he escrito mucho desde joven, desde adolescente, escribía poemas. El primer texto de años, que eran las aventuras de Manolito, con un dibujito mío y tal, de un niño que se metía en una cueva y tal. Pero nunca me gustó lo que escribía. Entonces hace 3 o 4 años, bueno, publiqué La Maldición hace 5 años aproximadamente, tenía bastante avanzada esa primera novela, La Maldición de la Casa Grande, pero tenía el mismo destino que todo lo demás que yo había escrito, que era la papelera, un cajón o el eliminar del ordenador, ¿no? Entonces, como tenía un acuerdo con Espasa,
pues bueno, tendré que cumplir. Después de mucho tiempo procrastinando, bueno, es que no me gusta eso, ¿para qué? No sé por qué lo he intentado, si al final, ¿y para qué firmo con ellos si luego no voy a poder? Me dijo la editora, que era Lola Cruz, a ver, ¿cuánto tienes? Vamos a verlo. Bueno, se lo pasé y al mismo tiempo le pasé el texto a una amiga, que es Palmira Márquez, de la agencia Dos Pasos, la mujer de Miguel Munarriz, y entonces digo, bueno, míratelo, pero nada, pero con toda confianza. Dime, esto es un desastre, tal, no sé qué. Y entonces las dos se lo leyeron. Y casi al mismo tiempo me respondieron, Lola diciendo que le encantaba, que siguiera adelante, y Palmira diciendo, ¿tienes agente? Eso fue La maldición de la Casa Grande, y ya puestos, pues cuando publicamos La maldición en junio de 2018, pues yo ya había conseguido coronar ese primer Everest y dije, bueno, ¿por qué no sigues intentándolo? Entonces lo que hice fue meterme en otra historia y al mismo tiempo tratar de adquirir técnica, pues leyendo cosas sobre cómo escribir, leyendo algunos textos clásicos sobre la forma de escribir, y bueno, pues poco a poco me fue gustando y terminó en ese segundo Everest que he conseguido coronar ahora, que es Agua de Luna. O sea, por eso escribo, porque quería hacerlo desde hace mucho tiempo, no me había atrevido, me atreví con la primera y ahora probablemente haya una tercera y una cuarta y depende del público también. Pues hay que darle las gracias a esas mujeres en tu vida que te animaron a ello, porque la verdad que se disfruta muchísimo. No he leído tu primera novela, ya me la he apuntado, pero Agua de Luna, desde luego, es una profunda reflexión, primero una iniciación al mal y una reflexión de muchísimos conceptos que vamos a intentar ir desgranando. El proceso de documentación de Agua de Luna ha tenido que ser complicado. Es un tema muy delicado, es doloroso. ¿Qué es lo que más te ha costado en todo ese proceso de documentación? ¿Has tenido que adentrarte en aguas oscuras? Bueno, desde la distancia del narrador. Evidentemente no he navegado por las aguas por las que navega la gente con la que he hablado. Sí, inicialmente a través de algunos contactos con la unidad antiterrorista, con CITCO y otros ámbitos de investigación y actuación. Después, a través de algunos fiscales, tuve acceso a textos de sentencias que narraban parte de ese mundo que yo he recreado, la conversión, la captación, muchas lecturas en torno a cuestiones que tienen que ver con el Islam, la vida en Estado Islámico. Hay un libro que para mí ha sido fundamental, que es el de Alessandra Gil, que se llama En el vientre de la yihad, que narra varias historias de madres de yihadistas, sobre todo francesas y belgas. Y luego también, bueno, textos que me han sido facilitados pues por personas del ámbito de la política europea que están en eso que se está intentando que sea una acción conjunta de Europa frente al terrorismo yihadista. Es verdad que me he documentado, que he leído mucho. Esa quizá sea la fase más, por responder un poco a tu pregunta, complicada, pero también muy grata. He aprendido muchísimo de cómo funcionan, he aprendido muchísimo de dónde están, he aprendido muchísimo también cómo piensan, porque en la novela también me he puesto en el otro lado, sin ser comprensivo, quiero decir, tratando de intentar entender por qué alguien que vive en determinadas condiciones o cuáles son sus circunstancias para que abrace a través de una mirada radical a la religión y una esperanza que al final es vana, pues ese radicalismo violento y asesino, ¿no? Todo eso ha sido un proceso lento, ha sido de mucho trabajo, en algunos momentos arduo, pero he disfrutado también haciéndolo porque me gusta este trabajo de descubrir cosas, y si además el objetivo era esta parte de la condición humana, resumirla, compactarla y concretarla en una novela, pues mejor. Una de las herramientas que utilizan en esos procesos de captación es el lenguaje. Tú lo utilizas también, efectivamente, como un gran comunicador que eres a lo largo de tu novela y de la estructura de tus capítulos. Hay una reflexión en tu libro que leemos: el lenguaje es un arma de filos incandescentes en manos de quien tiene la cualidad de manejarlo con destreza y conocimientos adecuados. Tú haces eso, tus personajes lo hacen. De manera explícita e implícita nos vas llevando a situarnos frente a la responsabilidad que tenemos, tanto como lectores como seres en la sociedad, ante todo esto que estamos describiendo, ante todos esos peligros que ha podido traer también la globalización, que ha significado Internet.
el cómo penetra también en nuestras vidas. Yo quería contar, porque es algo que me preocupa mucho personalmente desde hace tiempo, esa burbuja de cristal en la que nos ponen las redes, que es terrible. Llamas amigo a alguien que le ha gustado una vez algo que has dicho y te está siguiendo. No, eso no es un amigo, ¿no? Hay un momento de la novela en que Julio Noriega está viendo en internet imágenes de su hija y dice, está aquí, pero no está aquí. Todo eso siempre me turba un poco, ¿no? Porque es una realidad que es realidad, pero que no forma parte de nuestro campo de atracción inmediato. A mí me gusta abrazar, tocar, sentir, ver, oler, y entonces todo esto no te propicia aquí el que el contacto sea real, ¿no? Eso me importaba por una parte. Real en el sentido que yo entiendo, el concepto de cálido afectivo, ¿no? Y luego el tema de la forma en que utilizan las redes sociales un colectivo de personas amplio, y en este caso en la novela organizado en un estado como era el mal llamado Estado Islámico, la Daula. Claro, son medievales en sus conceptos, brutales en la forma de tratar a la gente. Es una suerte de dictadura tremenda basada en la lectura literal y la aplicación literal de las suras del Corán. Es tremendo. Bueno, pues ellos, los que viven e imponen ese tipo de relación social, manejan magníficamente algo tan contemporáneo, tan avanzado, tan innovador como las redes, como el ciberespacio. Yo creo que Estado Islámico no habría podido ser sin el ciberespacio. Entonces también me interesaba ver cómo el ciberespacio se convierte en una herramienta del mal en el sentido más amplio, y quería retratarlo. Entonces, fíjate, ahora que tú lo dices con respecto a la anterior pregunta, esa parte ha sido la más compleja desde el punto de vista técnico. Conocer de verdad ese espacio. Ante las dos realidades me puse a tirar de ese hilo, y uno de los procesos más complicados de aprendizaje para documentarme en la novela ha sido entender ese mundo virtual. Yo soy una persona, bueno, pues tiene una edad un poco, no, me manejo bien en redes sociales, pero el tema de la informática se me escapa un poco. Entonces he tenido muy buena ayuda de gente muy sabia en ese territorio, y he conseguido entender lo que supone ese mundo lo suficiente como para incluso hablar y narrar cómo se mueven ellos en redes sociales. Se aprende muy bien en Agua de Luna. Tienes muchísimas referencias culturales en Agua de Luna, tanto explícitas como implícitas. Explícitas podemos citar El lobito bueno de Goytisolo, y casi explícitas tenemos también a Alicia a través del espejo. Has utilizado ese mundo espejo para hacernos entender que el mal puede encontrarse en cualquier sitio y que no es de una única vía, que las fronteras son difusas, que podemos ser nosotros también mal. Sí, yo creo que sí. Hay alguna frase que dice Julio en su Cautiverio, por ejemplo, los buenos son los que nos libran del miedo, o hablando del mal, cuando dice que el mal siempre nos acecha. Y cuando nos damos cuenta es demasiado tarde, o bien porque te has convertido en parte de él, o bien porque has conseguido librarte, ¿no? Seguramente hay caminos intermedios, pero ¿sabes lo que me interesaba? Por una parte, que el relato tuviera la suficiente consistencia y verosimilitud como para que cualquiera pudiera sentirse identificado. Pero eso no es solamente un truco literario, sino que es una realidad. La última conversación que yo he tenido con algunos de los amigos que he hecho durante el viaje para la creación literaria, que son gente vinculada a la lucha antiterrorista, y alguno de ellos que lo hace desde una posición de renuncia muy importante, me decían, dice, claro, a lo mejor la gente no se lo cree, pero eso que tú cuentas no solo sucede en familias desestructuradas o directamente vinculadas culturalmente al Islam, o en familias de clase baja. En todo el mundo hay muchísimas chicas y chicos que son de clase media alta o clase alta y que se han visto envueltos en esas redes. Por tanto, y luego desde el punto de vista del relato también me interesaba que fueran personas socialmente relevantes para que el impacto fuera aún mayor de la experiencia vivida. Pero es un dolor y es una realidad que afecta a todas las clases sociales, afortunadamente no de una manera masiva, pero ninguna está libre. Y ya para acabar, mi última pregunta, en un momento dado leemos en tu libro algo relacionado a las matemáticas aplicadas a la vida. Greta hace una reflexión de un algoritmo y dice, un algoritmo se puede hacer a partir de cualquier cosa que esté ordenada y sea previsible.
Si tienes los datos y la secuencia, sabrás qué va a pasar. Son matemáticas aplicadas a la vida real. La solución es el algoritmo. Depende de cómo combines y ordenes la información. Esto podemos verlo también como una crítica a cierta vertiente del periodismo actual. De forma inconsciente puede ser, porque ahora que me lo estabas leyendo yo me estaba acordando, podría interpretarse. Pero ese párrafo en concreto, la idea que lo que pretende es explicar con palabras sencillas lo que es un algoritmo. Porque eso lo aprendí yo no lo sabía hasta que me puse con la novela. Un algoritmo no es otra cosa que una serie de secuencias, las ordenas adecuadamente y entonces se repiten. Un algoritmo es, pues alguien decide, un ordenador decide por qué hace una cosa no otra, pues en función de las claves que le hayamos introducido y una secuencia de orden que también hemos introducido. Eso es un poco lo que hace lo que sucede en la novela, ¿no? No tenía intención más allá, no, pero no está mal visto, Lorena, no está mal visto porque puede que sea una crítica inconsciente o subconsciente a una forma de hacer las cosas que no responde, fíjate, que no responde quizá al orden al que nosotros estamos comprometidos como informadores, que es recoger, ordenar y contar. Y quizá no siempre lo hagamos así, pero le daré un par de vueltas porque me has dado un toque. Es muy interesante esa medida. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón, por tu tiempo, por haber compartido tanto con nosotros y por Agua de Luna, que recomendamos a todos nuestros oyentes y lectores. Muchísimas gracias. Gracias, Lorena, encantado, un placer, cuídate.